Hola, buenas tardes. Bueno, retomando un poco, algunas cosas va a ser más sencillo porque Mariano por ahí hizo una interesante caracterización de la idea de precarización, así que parte del camino de discutir las condiciones de trabajo de los trabajadores sociales está allanado porque tenemos producido un contexto general dentro del cual, agradeciendo la invitación al Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia, yo vengo a dar cuenta un poco de una experiencia de organización, de lucha, de pelea de los trabajadores del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, uno de los 3 poderes de Estado, y en particular de un proceso de organización de un sector de nuestro universo de trabajadores que son los peritos del Poder Judicial, dentro de los cuales tenemos un porcentaje importante de trabajadores y trabajadoras sociales. Lo primero que yo quería arrancar es una premisa que tiene que ver con una concepción que tenemos, no todos, pero sí algunos sindicatos de estatales en todo el país, que tiene que ver con la idea de que cuando uno tiene una visión integral de sindicato, que es una visión política, una visión de construir nuevas sociabilidades y no solamente disputar por mejores condiciones de trabajo o de vida, los que trabajamos en el Estado tenemos una doble responsabilidad. Como sindicato, una responsabilidad primaria, que es defender los derechos de nuestras compañeras y nuestros compañeros, pero también dar una profunda pelea por el modelo de Estado en el cual trabajamos, porque nosotros entendemos que no trabajamos ni en una verdulería ni producimos autopartes, sino que estamos cumpliendo en los hechos una función esencial en la sociedad capitalista, en la sociedad moderna, que tiene que ver con el funcionamiento del Estado, entendiendo claramente que en una sociedad capitalista dependiente como esta, y mucho más en una sociedad que avanza hacia un proceso de neoconservadurismo que empeora seriamente, o que apunta a empeorar seriamente las condiciones de vida, el rol del Estado es un rol esencial para garantizar la supervivencia de los sectores más vulnerables de la sociedad, mientras avanzamos en el debate y la construcción de una sociedad diferente. Por eso es imposible, desde una concepción integral de sindicato, separar la pelea de las condiciones de vida por dar una disputa cotidiana, permanente y aguerrida por un modelo de Estado diferente. Y es más, le agrego otra cuestión. Es impensable que en un Estado precario, en un modelo de Estado ausente, como se viene planteando en la Argentina y como hoy se intenta profundizar, que en ese modelo de Estado tengamos trabajadores con condiciones de estabilidad, de empleo, de salario absolutamente adecuadas, porque claramente estamos hablando de modelos de sociedades diferentes. No hay la posibilidad de pensar un Estado en el cual se haga cargo de las necesidades sociales con trabajadores que estén precarizados, con trabajadores que no tengan la capacidad, las herramientas y los incentivos para garantizar cotidianamente ese Estado que esté a la altura, por lo que hablamos nosotros en lo concreto, de las necesidades de 17 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires. Por eso, primera premisa, discutimos condiciones de trabajo y a su vez disputamos modelo de Estado. Digo, en este contexto, nosotros venimos en un proceso en trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de construcción y de organización de un espacio específico que tiene que ver con los profesionales no abogados del Poder Judicial. ¿Por qué digo esto de profesionales no abogados? Porque todos ustedes que, o algunos o algunas, trabajan en el Poder Judicial, pero muchos o muchas, si no lo hacen, seguramente articulan en sus trabajos, en educación, en salud, con la intervención del Poder Judicial, saben, conocen que el Poder Judicial es un poder homogeneizado por el derecho y homogeneizado por los abogados y las abogadas, y eso hace que la visión y la intervención del Poder Judicial sea mucho menos rica y mucho menos adecuada de la que debería ser si tuviéramos un modelo de Poder Judicial con una visión mucho más amplia, mucho más interdisciplinaria, que es a la que apostamos. Esto a nosotros, en particular a los peritos y a las compañeras peritos del Poder Judicial, nos atraviesa cotidianamente, porque desde lo salarial, desde las condiciones de trabajo, desde inclusive el capital simbólico que tienen al interior de la estructura
estructura del Poder Judicial, los peritos o los profesionales no abogados están absolutamente subordinados, con lo cual la pelea por el mejoramiento de las condiciones de empleo de este sector está atravesada también por una disputa interna en el Poder Judicial para que no sea el poder de los abogados y sea así el poder de un montón de disciplinas y fundamentalmente de una visión de rol del Poder Judicial que venga de alguna manera a reparar las desigualdades que el mismo sistema genera en el mercado de trabajo, porque nosotros entendemos, por lo menos la justicia, el Poder Judicial dentro del Estado capitalista que es desigual, que genera desigualdades permanentemente, como un rol de reparación en la medida de las posibilidades de esas desigualdades naturales que el capitalismo genera en el mercado de trabajo y en los territorios en forma permanente. Y digo, una de las grandes reivindicaciones que tenemos en el espacio de organización dentro de nuestro sindicato de los peritos en nuestro gremio tiene que ver con equiparar condiciones salariales y condiciones de empleo con los profesionales abogados. Por ejemplo, una de las grandes reivindicaciones de este espacio es el reconocimiento del título que llevamos adelante trabajadores sociales, médicos, psicólogos, psiquiatras, arquitectos, contadores, respecto de los abogados que lo vienen cobrando desde el inicio de los tiempos. Vaya a saber por qué un profesional que se recibe, que estudia 5 o 6 años en una facultad de Derecho, cobra un bloqueo de título, un reconocimiento por ese título, y todo el resto de los profesionales que trabajan en el Poder Judicial no lo cobran por decisión claramente de los abogados que hegemonizan el Poder Judicial. Yo quiero dar cuenta, este proceso de construcción fue un proceso de construcción muy desde la base. Nosotros tenemos actualmente cerca de 2.200 profesionales no abogados en el Poder Judicial, son aproximadamente el 10% de nuestro ámbito de representación, y es un sector que fundamentalmente se fue constituyendo como sujeto propio, particular, a partir de estas reivindicaciones que tenían que ver con equiparar condiciones con otros profesionales, pero también con un profundo compromiso por el modelo de Estado y por el modelo de intervención del Poder Judicial en el marco de la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los grandes hitos que tuvo en la constitución de ese espacio, de ese colectivo de trabajadores sociales, de psicólogos, de contadores, de médicos en nuestro sindicato, tuvo que ver con el debate en la provincia de Buenos Aires de la sanción de las leyes de protección y promoción de derechos, la 13298, y la creación del fuero de responsabilidad penal juvenil, o sea, la pelea por salir del patronato y pasar a tener otro modelo de intervención respecto de la niñez, pelea en la cual compañeros de ATE, compañeros de la JB en particular, de este espacio, trabajadores sociales, que fundamentalmente laburaban en los viejos tribunales de menores, son los que dieron la pelea con el Foro por los Derechos de la Infancia para lograr esa sanción, que fue un profundo avance en términos normativos, más allá de las dificultades serias que todos conocemos en la implementación de las políticas públicas a partir de esa ley, por la desidia, por la falta de presupuesto, por la falta de decisión política para que esa ley realmente se convierta en un nuevo paradigma y en una nueva respuesta del Estado a la problemática de la niñez. Indudablemente ese colectivo se constituyó a la vez en la pelea por el mejoramiento de sus condiciones de trabajo, pero en la disputa por otro modelo de Estado. Este colectivo tiene las características de que tiene una profunda autonomía relativa en términos de su propia organización. Es un colectivo que fija sus propias agendas de reuniones, en la cual la conducción del sindicato, por supuesto, estamos invitados, participamos y construimos juntos las iniciativas políticas. Tiene trazado su propia agenda de debate, que no tiene que ver, como decía, solamente con la cuestión de salario, con la cuestión del bloqueo de título, sino que se plantean todos los problemas que hacen a la práctica profesional. Uno de ellos claramente tiene que ver con las dificultades, y esto atraviesa la problemática de la precarización de las condiciones espaciales en las que se trabaja, con la idea, por ejemplo, que los equipos técnicos de los juzgados de familia que atienden la problemática de violencia familiar
Por ejemplo, cuando deberían atender como máximo 3 o 4 entrevistas de violencia, tenemos casos que atienden 13 o 14 por día. Esto es una problemática de precarización por sobreexplotación de la fuerza de trabajo que hace que en 5 o 6 años de ejercicio de esa tarea, compañeros y las compañeras estén absolutamente quemados, y ni hablar de la respuesta que se le puede dar a una mujer, a una compañera que viene al Poder Judicial a reclamar una intervención donde se tiene que analizar el riesgo, donde se tienen que buscar dispositivos para poder romper el círculo de la violencia, para poder garantizar herramientas y políticas para que permitan a esa mujer tomar decisiones de vida que le permitan salir de esa situación. Indudablemente el esfuerzo de nuestras compañeras y de nuestros compañeros es absolutamente insuficiente ante una falencia estructural del Estado, digamos. Entonces, nosotros en el Poder Judicial vivimos una situación de fuerte precarización, no tanto en las condiciones de contratación, porque nosotros por peleas que dimos en otro momento logramos que hoy el 100% de nuestros compañeros y compañeras estén en planta permanente. Por lo menos en estos sectores tenemos un sector precarizado muy concentrado en el servicio de limpieza que se empieza a tercerizar en el Poder Judicial, pero no en el sector de empleados administrativos, de peritos, que es el sector más amplio en nuestro ámbito de representación. Este proceso de organización y de lucha generó, por ejemplo, que se instale como costumbre, como tradición, que todos los años tenemos un ámbito que es el plenario de peritos, donde la primera vez participaron más de 300 compañeros y compañeras de toda la provincia. En este segundo año que hicimos ahora en diciembre participaron un número similar, donde se debate anualmente no solamente el diagnóstico de las problemáticas, sino también los planes de lucha y de organización que nos vamos a plantear en el año siguiente de cara a trabajar sobre las conquistas que nos faltan conseguir. Un dato que para nosotros es relevante y que tiene una cuestión previa, que es acá aparece la cuestión, en este panel, la cuestión de trabajo social, condiciones de empleo de los trabajadores sociales y sindicalización. Hay un problema de base estructural, histórico, en la sindicalización de los sectores profesionales. Esto no es un patrimonio exclusivo de los trabajadores sociales o del Poder Judicial, sino en general de poder sindicalizar a los compañeros que son profesionales y trabajan en relación de dependencia, y esto es también un desafío como organización, es un desafío que nosotros entendemos que el Colegio de Trabajadores Sociales lo tiene como eje, por eso la idea de armar este panel, porque es imposible mejorar esas condiciones de trabajo si no hay un proceso de fuerte sindicalización, y un proceso de sindicalización en un sentido determinado, no cualquier proceso de sindicalización. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos unos 30 y pico de sindicatos en el ámbito del Estado, y no todos los sindicatos tienen el mismo modelo de organización sindical ni los mismos objetivos. Tenemos sindicatos que dan pelea, que abren la participación, que generan procesos de unidad, que generan procesos de participación directa, y otros sindicatos que obturan la participación, que son aliados feroces de cuanto gobierno haya, sea del signo político que sea, con lo cual no es solamente la discusión de la sindicalización, sino en qué modelo o en qué dirección nos vamos a sindicalizar. Pero claramente identificamos que hay un problema con la sindicalización de los profesionales y que hay que generar procesos de debate para que esos profesionales, cuando empiecen a trabajar en relación de dependencia, empiecen a sentirse, empiecen a constituirse como sujeto trabajador en la idea que decía Mariano, que independientemente del rol que juguemos en la organización, en este caso del Poder Judicial, pero puede ser en el sistema educativo, en el sistema de salud, nos consideremos parte de un colectivo más grande dentro del cual podemos tener reclamos y agendas específicas, pero vamos a poder ir avanzando en la resolución de esos problemas, de esas reivindicaciones, en la medida de que nos sumemos como colectivo a las organizaciones sindicales a las que decidamos construir, porque esto tampoco es un hecho dado por la realidad, sino que es una cuestión dinámica. Y nosotros en el Poder Judicial venimos dando un proceso de participación y de construcción que generó, por ejemplo, que el sector que yo comento, de estos 2.200 compañeras y compañeros profesionales, tienen un nivel de sindicalización, a pesar de ser profesionales, más alto
que la media que tiene nuestro sindicato en todo el ámbito de representación, donde tenemos miles de compañeros que no son profesionales, que son empleados administrativos, que trabajan en maestranza, que son empleados de mantenimiento y que a priori uno diría serían más proclives a un esquema de sindicalización natural, cosa que evidentemente acá la naturaleza no tiene nada que ver, sino lo que efectivamente opera en la sindicalización y en los procesos de organización son las iniciativas políticas y es la realidad concreta del devenir de los laburantes. Por eso nosotros en este espacio que tiene un proceso de organización, de pelea y de construcción de identidad propia como laburante, tenemos en particular un porcentaje de sindicalización del 46% de ese universo, cuando la media en todo nuestro ámbito es del 41%. Digo, a pesar de ser profesionales, con lo cual esto da cuenta de que es posible, y yo también tomo acá las palabras de Mariano que plantea que no hay recetas, que cada organización y cada colectivo tiene que darse su camino. Nosotros tenemos una experiencia para aportar de la que seguramente, y acá hay unas cuantas compañeras y compañeros que son protagonistas cotidianamente de esa construcción de espacios en el Poder Judicial, muchos deben estar orgullosos porque venimos de un proceso muy largo de pelea donde fuimos dando pasos muy significativos. Por ejemplo, hace un año y pico generamos la primera medida de fuerza específica del sector, donde un día esos compañeros y compañeras dijeron: nosotros no firmamos pericias porque estamos en medida de fuerza. Fueron a lugares de trabajo. ¿Por qué es esto? Porque las condiciones y las características del sector hacían que sea muy dificultoso hacer un paro. Se pensó, porque medidas de fuerza hay un montón, la medida de fuerza más efectiva es la que mejor se adecúa a las condiciones del colectivo que las protagoniza, y lo que se decidió es: nosotros tenemos un rol específico en el proceso judicial y sin nuestra firma, sin la firma de ese trabajador o esa trabajadora en la pericia, en ese expediente no puede avanzar. Entonces lo que yo retengo es aquello que impide que el proceso productivo, si quieren llamarlo de alguna manera, avance, porque no puede avanzar sin mi firma. Esa medida tuvo un impacto muy fuerte, generó un gran revuelo fundamentalmente en los juzgados de familia, también en otros sectores, en los cuerpos técnicos auxiliares del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, y lamentablemente no logramos avanzar seriamente en las reivindicaciones que yo comentaba, pero sí marcó un punto de inflexión en términos de la conciencia de que somos capaces de generar iniciativas propias aún específicas de nuestro sector. También, indudablemente, que todo este proceso hizo que muchos más trabajadores sociales, psicólogos, médicas, psiquiatras se hayan sumado a las peleas del colectivo cuando disputamos las cuestiones generales, como el salario, como las condiciones de trabajo, como el derecho a una negociación colectiva. Nosotros tenemos que el porcentaje de participación y de adhesión de estos sectores profesionales creció exponencialmente en los últimos tiempos. Yo me estoy ya pasando de tiempo y sí quería por ahí ir cerrando con alguna idea de cómo podemos empezar a articular o cómo pensar alguna serie de articulaciones entre el rol que tienen los colegios de profesionales, los colegios profesionales en particular, el Colegio de Trabajadores Sociales y las organizaciones sindicales. Y acá un poco retomando cosas que decía Mariano, nosotros estamos asistiendo como protagonistas de la resistencia a eso, pero estamos asistiendo a un proceso donde se está poniendo o profundizando el avance sobre condiciones de vida que nosotros durante décadas conquistamos y fuimos creciendo y defendiendo. Estamos en un proceso donde seriamente no solamente se apunta a empeorar profundamente nuestras condiciones de trabajo, nuestras condiciones de vida, sino también a modificar seriamente el modelo de Estado, sobre la base de esta que es una, si no es la primera vez en la historia, es una de las primeras veces en que las clases dominantes, los sectores concentrados de la economía, directamente se representan en el Estado. Digo, siempre
había sido a través de intermediarios, a través de partidos políticos que no tenían una representación directa de esas clases, y esto indudablemente que genera cambios, no solamente en la forma que se va a instrumentar las políticas desde el Estado, sino también en las formas que tenemos que pensar la resistencia a este proceso donde ya directamente son los empresarios los que piensan la política de Estado. Por eso, en este sentido, y entendiendo que el Estado no es lo que los grupos dominantes o lo que el gobierno quiere, sino que es el producto de las relaciones de fuerza entre lo que esos grupos dominantes quieren y lo que nosotros permitimos o lo que nosotros somos capaces de generar como respuesta a esa iniciativa del poder. Nosotros entendemos que el Estado es terreno de disputa, que el Estado, aún en el Estado capitalista, podemos mejorar nosotros o modificar ese modelo de Estado en beneficio de las grandes mayorías, y como tal tenemos que pensar cómo articulamos las fuerzas para dar esa disputa sobre el modelo de Estado, y acá no hay límites en términos de pensar esa construcción de fuerza, y tenemos que sumar a todos los actores posibles, y en este sentido las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, los colectivos de mujeres, los colectivos barriales, los colegios profesionales, tenemos que pensar en nuevas articulaciones para dar respuesta a una nueva situación de avance de los grupos dominantes sobre las grandes mayorías. Y en este sentido nosotros tenemos algunas experiencias quizá muy embrionarias de articulación entre sindicatos y colegio, con el Colegio de Trabajadores Sociales. Por ejemplo, en materia de política penitenciaria, nosotros venimos dando debates en el ámbito del Poder Judicial, por ejemplo, haciendo presentaciones del informe anual que elabora el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, poniendo sobre la mesa, visibilizando en la agenda cómo se viene dando ese proceso de empeoramiento de las condiciones de detención, de las cárceles, de los penales en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en este momento muy concreto estamos trabajando nuestro gremio, ATE, el Foro por los Derechos de la Infancia, con el Colegio de Trabajadores Sociales en la construcción del espacio que pelea contra la baja de edad de imputabilidad y por la construcción de un nuevo sistema, o mejor dicho, un mejoramiento del sistema de protección y promoción de derechos y del fuero de responsabilidad penal juvenil, para que la política pública hacia la infancia sea diferente de como la pensó Solá, de como la pensó Scioli y como la piensa también Vidal, que lamentablemente venimos en un proceso de empeoramiento de ese modelo de Estado. Yo digo, para no pasarme más con el tiempo, creo que es un gran desafío para las organizaciones sindicales, no solamente cómo nos juntamos entre nosotros, los judiciales con ATE, con los profesionales de la salud, con docentes. Tenemos una historia rica en términos de articulación de peleas y de discusión sobre el modelo de Estado, sino también cómo empezamos a articular y a pensar ese modelo de Estado con otros actores con los cuales tenemos menos historia, pero que sabemos que, por lo menos por lo que venimos caminando, estamos pensando el Estado, estamos pensando el trabajo, estamos pensando las condiciones de vida en nuestra provincia de una manera muy similar, y tenemos que pensar formas de articulación y de construcción concreta que nos permitan potenciar las capacidades de cada uno. Así que nuevamente agradeciendo la invitación, muchas gracias.